Bien, buen día jóvenes. Como habíamos hablado en nuestra anterior clase, cada una de las distribuciones que nosotros estamos viendo se refiere a las diferentes tipos de variables, ¿no? Tenemos dos grupos, las variables con distribución, las variables discretas, y las distribuciones que se refieren a estas son la distribución de Bernoulli, la distribución binomial, que ya la hemos visto, y también la distribución de Poisson, ¿no? Hoy vamos a ver entonces dos distribuciones más, que son la hipergeométrica y la distribución geométrica, ¿no? Estas distribuciones nos van a servir ¿para qué? Para resolver ejercicios en cuanto a probabilidades, ¿no? Pero nosotros debemos conocer que ¿en qué caso se utiliza esta distribución? Hemos hablado que la distribución de Poisson, por ejemplo, se utiliza cuando se habla en intervalos con intervalos de tiempo, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere la distribución hipergeométrica? ¿Qué quiere decir o en qué caso se utiliza? Es un experimento y el que tiene la siguiente característica. Primero, se ejecuta uno tras otro y se toma en cuenta que sea sin reposición, ¿no? Hemos visto también en algún ejemplo anteriormente cuando se tiene una urna, se saca una bolita y se repone, ¿no? O no se repone, ¿no? Hemos hablado de ese tipo de probabilidad. En este caso, la característica de esta es sin reposición, por eso está subrayado acá, ¿no? Y se tienen los siguientes datos. Primero, n mayúscula, que es la cantidad de resultados posibles. R son los éxitos. Y si hablamos de 10 veces, por ejemplo, que se ha ejecutado un determinado evento, de los cuales 5 eran éxitos, entonces, ¿qué significa? Que los otros 5 son fracasos, ¿no ve? Por eso se tiene acá n menos r fracasos. De esa manera se puede calcular. Entonces, r éxitos, n menos r fracasos y n el total de posibles resultados. En cada extracción la probabilidad es diferente porque estamos hablando sin reposición, ¿no? Saco una bolita, no la devuelvo. Entonces, el espacio muestral que quedaba antes va a quedar menos, ¿no? Bien, X es la variable aleatoria en el caso de la distribución, N va a ser menor o igual a R. ¿A qué se referirá N? Veamos en nuestra fórmula y en nuestro ejemplo. La función de probabilidad es esta. Toda distribución de probabilidad, dice, tiene una función de probabilidad, no tiene una fórmula, ¿ya? Esta función se llama función de probabilidad. ¿Por qué? Porque se refiere a su variable es discreta, ¿no? Si fuera su variable continua, esta sería función de densidad de probabilidad. Pero en este caso es discreta, por lo tanto se llama función de probabilidad. Bueno, la función de probabilidad se puede escribir así o se puede escribir así, con una P que significa probabilidad, y aquí se escribe la variable que se está manejando, ¿no? Si ustedes se fijan en la fórmula, tenemos NP, NQ, tenemos K. Esto no es N por P, por si acaso, es NP, ¿ya? Es una sola variable. Esto es una sola variable. N menos K y NP, ¿no? N mayúscula, N minúscula. Bueno, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Hemos dicho que N era el total de resultados posibles. De este total de resultados posibles, vamos a tener ciertos resultados, digamos esto era 10, esto va a ser, se refiere a los éxitos, porque estamos hablando de P, la probabilidad de que ocurra éxito. Si esto era 10, por ejemplo, y teníamos 3 éxitos, entonces automáticamente esto iba a ser 7, porque la suma de esto con esto me tiene que dar n mayúscula, ¿ya? Entonces, esto es la cantidad de éxitos y la cantidad de fracasos de este total, ¿ya? Y n es ¿cómo se llama? Dependiendo del ejercicio, ¿no? Que nos den qué cantidad de posibles resultados vamos a tener, ¿no? Este es el total y esto es la cantidad de resultados que yo voy a tener de acuerdo al ejemplo. Bien, veremos en el ejemplo para que se pueda entender mejor. Bien, aquí está, ¿no? N son los resultados posibles de toda la población, el total, ¿no?
NP hemos dicho que es el número de éxitos en la población. Aquí está. Es una sola variable esto, ¿no? No es N por P, es NP. El número de éxitos, porque hemos dicho que P se relaciona con la probabilidad de éxito, ¿no ve? Q con la probabilidad de fracaso. Por lo tanto, estos dos también se refieren a eso. Sumado estos dos me tiene que dar este grande. Ya. R son los éxitos en la población. Es decir, si yo tengo N 10 veces se va a ejecutar un determinado problema, en esas 10 veces yo quiero saber la probabilidad de que ocurran R éxitos, es decir, 3 éxitos, ¿no? Eso se refiere a los éxitos que van a ocurrir en esta cantidad de resultados posibles. Y N es el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere el tamaño de la muestra? Veremos en nuestro problema. Como hemos dicho, cada distribución tiene su esperanza y su varianza, ¿no? Aparte de su fórmula, ¿ya? Esta es la esperanza o el promedio, también se le llama como esperanza, promedio o media. Y esta sería la varianza. Sigma cuadrado es igual a N por P por Q, N menos N, población menos muestra, población menos 1, ¿no? Entonces, una vez que se tiene definidas las variables, lo único que se hace es reemplazar en las fórmulas y se obtiene de la manera más fácil. Bien, hagamos el ejemplo. Entonces dice, de un grupo de 20 productos, se seleccionan 10. Aquí estamos hablando de población y estamos hablando de una muestra. Ahí está, así se entiende la muestra, ¿no? Tenemos de un total y se selecciona 10. Si estamos hablando de población y muestra, estamos hablando de una distribución hipergeométrica, que esa es su característica, ¿no? Como acabamos de ver aquí, perdón, aquí debe haber número de resultado, es decir, la población, debe haber una muestra, debe haber, se deduce si tengo los éxitos, entonces puedo calcular el número de éxitos y el número de fracasos, dependiendo del problema. Sabiendo que existen 5 productos defectuosos en el lote, dice, ¿no? Tengo población muestra y me están indicando que hay 5 productos defectuosos en el lote. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 10 productos, ¿no? Que se han seleccionado aquí, 5 productos sean buenos? Entonces, en ese lote dice que hay productos defectuosos y hay productos buenos. Entonces, para poder resolver el problema, lo primero que debo hacer es escribir todos los datos que yo tenga. De acuerdo a eso voy a elegir qué tipo de distribución y qué tipo de fórmula voy a utilizar, ¿verdad? Ya, está claro que N es la muestra, 20. 10 es N es la población, perdón, N es la muestra. Hasta ahí vamos bien. Aquí está. N20, 10 la muestra. Ahora, de estos 20 dice que debemos entender cuáles son la cantidad de éxitos y la cantidad de fracasos total que existe aquí, ¿no? Nos han dicho que hay 5 defectuosos y hay 5 buenos. Entonces, los defectuosos van a ser 5 y los buenos también tendrían que ser la suma con esto, tendría que salirme 20, ¿no? Entonces, tendría que poner N menos los defectuosos, es decir, igual a 20 menos 5 va a ser igual a 15, ¿sí? Para obtener NP voy a tener N menos los defectos 20 menos 5, 15. Por lo tanto, 15 más 5 me tiene que dar 20, ¿no? Entonces, de esa manera se deduce esto, ¿ya? Bien, en el caso de la muestra ya la tenemos definida. Ahora, nuestra variable, ¿cuál es la variable? Siempre la variable va en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que de estos 10, dice, seleccionados, de estos 10 productos seleccionados, 5 productos sean buenos? Entonces, la variable va a ser 5 productos sean buenos, ¿sí? Esta es mi variable, que se supone que es X y esto es K, ¿no? Entonces, si 5 son buenos, ¿cuántos serán malos? N menos K malos, ¿no? Entonces, se hace un cálculo de la población con totales y luego también de la muestra con la pregunta, ¿no? Para ello se aplica la fórmula que nosotros hemos visto aquí, ¿no? Aquí está, NP con K, NQ, N menos K, y simplemente reemplazamos, ¿no? Dice NP, aquí está, NP, había decir 15, 15. NQ, había decir 5, ¿no? Aquí abajo está K, ¿no?
que es 5, ¿no? Y en este otro lado dice n menos k, que también había sido 5. Aquí dice n grande, n mayúscula, donde está esto, que es 20, el total. Y aquí dice 10, que es la muestra, ¿no? Y dice que 15 más 5 me tiene que dar 20. Por otra parte, 5 más 5 me tiene que dar 10. Así se entiende esta fórmula, ¿ya? Para saber si hemos hecho bien. Otra vez, 15 más 15 me tiene que dar 20. 5 más 5 me tiene que dar 10. Ojo que esto no es división, no es 15 dividido entre 5, no. Esta es la combinación de 15 elementos tomados de R en R. Así se entiende. 15 elementos tomados de 5 en 5. 5 elementos tomados de 5 en 5. La combinación de 20 elementos tomados de 10 en 10. ¿Ya? La anterior clase hemos hablado de esa fórmula, que es bastante sencilla, y la misma que está representada aquí, ¿no? Dice que se saca el factorial del numerador, ¿ya? Dependiendo de qué, no numerador, del número que esté en la parte de arriba, de este número, el factorial, dividido entre el factorial del número que está aquí abajo, por la diferencia de estos dos números factorial, ¿no? Entonces, a manera de práctica, ustedes pueden calcular, ¿no? Para esto van a tener un número que van a aplicar esta fórmula. Para esto van a tener otro número que van a aplicar la fórmula. Y para estos dos, finalmente multiplicarán este resultado con este y les va a dar dividido entre este, ¿no? Les va a dar un número y luego multiplican por 100 y les sale el porcentaje, ¿ya? Bien. Entonces, de esa manera se calcula, se utiliza la fórmula de la distribución hipergeométrica. Si hablamos de otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. De una urna, dice, se tiene en una urna, contiene 5 bolas negras dice, y 2 bolas blancas, total 7, ¿no? Aquí 5 más 2, 7. Ya tenemos la población que debe ser 7. Se extraen 3 bolas sin reposición. Ah, esta es una muestra, ¿no? Estoy sacando 3. Entonces tengo 7 que hay población y hay una muestra. Por lo tanto, puedo aplicar la distribución hipergeométrica. ¿Dónde se representa eso? Aquí está, ¿no? N7, la muestra 3. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 negras? Dice, ¿no? Negras podríamos entenderlas como éxito, ¿no? Entonces, de este total de 7, dice, ¿no? Dice, queremos calcular la probabilidad de extraer 2 negras. Se supone que la variable siempre está en la pregunta, ¿no ve? Entonces aquí está la variable. X que va a ser igual a K y son 2 negras, ¿no? Si fuera a calcular la probabilidad de extraer 5 negras, tendríamos que cambiar aquí. O fueran 2 blancas, digamos, ¿no? O fuera una, no sé, ¿no? Dependiendo del problema, nosotros vamos a definir la variable, ¿ya? Ahora, si tenemos este total, esto, la muestra y esto, entonces podemos deducir nosotros NQ y NP, ¿no? Siempre y cuando esté en el ejercicio, ¿no? A ver, leeremos. De estas 7, dice, ¿cuántas son blancas, cuántas son negras? Se supone que un grupo es éxito y otro grupo es fracaso. Dependiendo del problema, aquí nos están diciendo 2 negras, por lo tanto, las negras va a ser éxito. Y sabemos que P es la probabilidad de éxito y NP es el número de éxitos que se tiene en la población, ¿no ve? Entonces 5. El número de fracasos va a ser blancas. Si aquí le hubiéramos puesto extraer 2 blancas, por ejemplo, entonces esto hubiera sido al revés. Nuestros éxitos eran las blancas, ¿no ve? Entonces esto tiene relación con los éxitos, ¿ya? Ok. Sumado estos dos, ¿me tiene que dar 7? Sí. Ahora de la muestra, de la misma forma voy a analizar. Si yo tengo que éxito es 2 negras, entonces fracaso, ¿cuánto va a ser? N menos K va a ser 3 menos 2. ¿De dónde sale 3? Porque nosotros tenemos cuántas, si tengo 2 negras, calcular de extraer 2 negras, mi total era, ¿cuántas eran? Mi total eran 5 bolitas negras. Entonces voy a tener ¿cuánto? 5 menos 2 van a ser 3, ¿no ve? Entonces, 3 blancas van a ser. De las 3 blancas, le voy a quitar 2 y me va a quedar una blanca, ¿no ve? Ok, otra vez. Esto está, quiero que entiendan, por favor. Nuevamente, si yo tengo 2 negras que estamos
en éxito, 2 negras, ¿no? Entonces, ¿cómo deduzco esto? Simplemente voy a decir n menos k. ¿Cuánto es n? Mi muestra es 3, voy a sacar 3. 3 menos 2 negras, me va a quedar una blanca, ¿no? Ok. Entonces, lo que hacemos simplemente es poner en la fórmula, ¿no? En la fórmula, una vez que hemos deducido cada una de estas variables, entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar aquí, ¿no? ¿Cómo se reemplaza? Hemos dicho que en la parte de abajo va población muestra. Población muestra. Ya está, el más grande y el más chiquito, ¿no? En la parte de arriba van los éxitos y los fracasos. ¿Cuántos tengo? Aquí éxitos y tengo fracasos. Sumado estos dos me tiene que dar 7. Y sumado estos dos de abajo me tiene que dar 3, ¿no? Bien, entonces, revisemos si eso está bien. Sí, está bien. Podemos calcular cada uno de esto con la fórmula de la combinación y vamos a tener la multiplicación de este resultado con este, que seguramente me da 20. Por favor, pueden ustedes ya probar. Y en la parte de abajo de la misma forma, ¿no? Y voy a tener 0.57. ¿Qué quiere decir? 0.57% es la probabilidad de extraer 2 bolitas negras, sabiendo que en la urna contiene 5 bolas negras y 2 bolas blancas, ¿no? Se extrae y en la que se extrae 3 bolitas sin reposición, ¿no? Estas son las características de la distribución hipergeométrica, ¿ya? Bien, entonces pasaremos a la distribución, a una relación que existe. Hemos hablado nosotros de la distribución binomial, ¿recuerdan? Donde se repetía un evento varias veces, ¿no? La binomial tenía ese carácter. Lanzo el dado 5 veces, ya 10 veces. Entonces, se hace el análisis de ese tipo de experimento. Si hablamos de la hipergeométrica, hemos dicho que se refiere a que se tiene, primero el evento se ejecuta sin reposición, donde existe una población y una muestra, tanto éxitos en la población como éxitos en la muestra, ¿no? Y fracasos en la población, fracasos en la muestra. Dice, ¿cuál es la relación de estas dos distribuciones? Se diferencia de la binomial, estamos hablando de la hipergeométrica, en que en aquella las probabilidades son constantes a lo largo de las pruebas. Es decir, ¿cuáles son las pruebas? Estas extracciones con reemplazamiento. Mientras que en la hipergeométrica varían de una prueba a otra. De una prueba a otra. Extracciones sin reemplazo, ¿no? En la binomial se ejecuta el experimento, se vuelve a hacer el experimento, se vuelve a hacer bajo las mismas condiciones y el espacio muestral sigue siendo el mismo. En cambio, en este, si bien se ejecuta un experimento, como es sin reemplazo, es decir, no devuelvo yo, no vuelvo a mi espacio muestral, sí va a ir reduciendo, ¿no ve? Si bien saco una carta de un mazo de cartas, ya no la devuelvo, el mazo de cartas que tenía 52, ahora va a tener 51, ¿no? Esa es la diferencia entre la binomial y la hipergeométrica. Este es con reemplazo y este sin reemplazo. Asimismo, si n, es decir, la población es grande, muy grande, por ejemplo, no sé, 1.000.000, digamos, respecto a n, la diferencia entre estos dos es muy grande, la distancia. Si mi n es 1.000.000 y mi muestra es 100, digamos, ¿no? Mucha la diferencia. Las probabilidades varían muy poco de una prueba a la siguiente. Por lo que en estos casos se puede decir que la variable hipergeométrica sigue aproximadamente una distribución binomial, ¿no? Entonces, también es importante revisar eso, ¿no? La diferencia entre la población y la muestra. Nosotros hemos resuelto algunos ejercicios, pero con la diferencia que no era muy grande, ¿no? Son 7 bolitas y se extraen 3, digamos. Entonces, no hay mucha diferencia. Pero de 1.000.000 a 100, por ejemplo, ahí ya hay mucha diferencia, ¿no? Bien, a eso se refiere estas dos aclaraciones. Con eso nosotros habríamos terminado lo que es la distribución hipergeométrica. Bien, continuamos con la geométrica si es que no hay ninguna pregunta. Por favor, si tienen alguna pregunta. ¿No?
¿Se entiende de dónde salen estas blancas, de dónde salen las negras, de dónde sale la muestra, de dónde sale esto y de dónde sale esta blanca? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Todo está claro? Ya, tal vez esta partecita es difícil de entender esta, creo, ¿no? En la muestra, digo, en la población no es difícil, porque de la población se deduce, ¿no? El total de la suma, además nos están dando esto en el ejemplo, ¿no? Eso creo que no es tan difícil. Poner 2 y poner 3, 2, ¿no? ¿Cuántas bolitas? 5 bolitas más 2 son 7. Hasta ahí no hay problema. La muestra también, las que se extraen, tampoco hay problema. Tal vez aquí hay alguna dificultad, me imagino, no sé. ¿Qué es lo que queremos mostrar en esto? Lo que queremos mostrar es la muestra, voy a sacar 3, a ver, de la muestra. Yo quiero de esta muestra, de estos 3, dice calcular la probabilidad de extraer 2 negros. En el mejor de los casos, de estos 3, voy a extraer 2 negras. ¿Sí? Si de estos 3 yo he sacado 2 negras, ¿ya? El éxito que estoy buscando. Entonces, el resto, para completar a 3, si son 2 negras, el resto tendría que ser una blanca, ¿no? ¿Sí? Ya. Si mi muestra fuera, digamos, 4, ya, 4, y digo, quiero extraer 2 negras, entonces el resto, si 2 negras es éxito, el resto serán pues 2 blancas, ¿no? Si esto es 4, ¿sí? Entonces sumados este más este me va a dar la muestra. Pero como yo estoy diciendo que van a ser 2 negras de acuerdo al éxito que hay aquí, el resto es fracaso. Y en este caso fracaso son blancas, ¿no? Para completar a la muestra, el fracaso va a ser 1, ¿no? Por eso que estos 2 sumados me tienen que dar la muestra entre éxito y fracaso, ¿ya? Bien, valga la aclaración, pasemos a lo que es la distribución geométrica. Entonces, esta distribución tiene la siguiente característica. Se llama, aquí me comí una L, se llama experimento geométrico. Dice a las repeticiones de una prueba Bernoulli hasta conseguir el primer éxito. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la Bernoulli se va a repetir varias veces y hasta que se logre el primer éxito. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros no conocemos el espacio muestral. Fíjense. Si bien hablamos de la primera vez éxito, la segunda vez fracaso, éxito, la tercera fracaso, fracaso, éxito. Y puede ocurrir esto varias veces, ¿no? En un determinado experimento. No conocemos el espacio muestral, por eso es tan infinito. Cuando el ejercicio se presenta de esa manera, cuando no conocemos el espacio muestral, pero sí conocemos otros datos, entonces podemos hablar de que es una distribución geométrica, ¿ya? Bien, la probabilidad de que ocurra el primer éxito. Entonces, el evento se acaba cuando ha ocurrido un primer éxito. Por ejemplo, si yo voy a lanzar el dado 10 veces, no 10 veces. Voy a lanzar el dado hasta que me salga el número 6. Voy a lanzar este dado hasta que me salga el número 6. La primera vez que lanzo, no me sale. La segunda vez que lanzo, tampoco. La tercera, tampoco. La cuarta, me ha salido. Listo, ahí se acaba el problema. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Tengo un mazo de cartas. Voy a sacar una carta, ¿no? La devuelvo, porque se supone que hay que devolver, el espacio muestral tiene que ser el mismo. Voy a devolver hasta que yo saque, por ejemplo, un corazón 5, corazón negro. El número 5 de corazón negro. Entonces se va a ir repitiendo esto hasta que se logre el primer éxito, ¿no? Entonces, esta distribución, al igual que las otras, tiene su fórmula, tiene la media y tiene la varianza, ¿no? La media y la varianza, si tenemos el valor de P, 1 entre P, listo. ¿Qué es P? Probabilidad de éxito. ¿Qué es Q? Probabilidad de fracaso, ¿ya? Siempre vamos a utilizar estas dos variables para referirnos a la probabilidad de éxito y a la probabilidad de fracaso. Bien.
Entonces, la fórmula dice, bien sencillita, fíjense, probabilidad de fracaso elevado a la variable K menos 1 por la probabilidad de éxito. Esa es la fórmula, ¿no? Bien, ¿y cómo se aplica? Veremos el ejemplo. En horas de mayor congestión telefónica, se debe intentar varias veces hacer lograr la comunicación. Ya habíamos visto en una clase anterior que el ejemplo, ¿no? De que, bueno, en Año Nuevo es el problema, ¿no? Todo mundo llama para felicitar a la persona querida a las 12 menos un minuto, 12 en punto, ¿no? 12 en punto estamos llamando. A esa hora todo mundo quiere llamar y hay mucha congestión. Dice, se tiene que la probabilidad de lograrlo es del 0.1. Ah, nos están dando una probabilidad de éxito, ya nos están dando P. Sabemos que P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso, ¿no? En algunos ejemplos se les da esta probabilidad, en otros hay que calcular, dependiendo de qué es lo que se está buscando, ¿no? Calcular la probabilidad de que sean necesarios 4 intentos hasta lograr la comunicación. 4 veces tengo que intentar para comunicarme. Entonces, aplicando la distribución geométrica, primero siempre se debe anotar los datos, siempre. ¿Qué datos tengo? Una vez que tengo los datos, ya reemplazar no es tan difícil, ¿no? En primer lugar, nos están diciendo la probabilidad de éxito, que es 0.1. Allá. Si aquí nos hubieran dicho, por ejemplo, 20%, 15%, 8%, no sé, nosotros tendríamos que haber puesto el valor en la probabilidad de éxito siempre en número, ¿ya? No en porcentaje, por si acaso. Pero nos están dando un número. Ah, entonces podemos poner el número. Si P es 0.1, ¿cuánto será Q? Se supone que este y este tienen que sumar 1. ¿Ve? Entonces, tenemos la fórmula 1 menos P, 1 menos 0.1 y tenemos 0.9. Verificamos, 0.9 más 0.1 suma 1, sí. Por lo tanto, P es 0.1 y Q es 0.9. Ya, hasta ahí vamos bien. Nos dicen que son 4 intentos necesarios para calcular esta probabilidad. Entonces, nuestra variable va a ser 4. ¿Cuántos intentos? La variable siempre está en la pregunta, hemos dicho, ¿no ve? ¿Cuál es la variable? Es K. Probabilidad de que sean necesarios 4 intentos hasta lograr la comunicación. Entonces reemplazamos. Probabilidad de que sean necesarios 4 intentos es igual, en vez de Q, voy a poner 0.9. Aquí está, 0.9 en vez de Q. En vez de K, 4 menos 1, aquí está K, 4 menos 1, por P. ¿Cuánto vale P? 0.1, ¿no? Ponemos todo en la calculadora y nos va a salir seguramente 0.0729. Si tienen calculadora, por favor, verifiquen. Esto va a ser 4 menos 1, va a ser 3. 0.9 elevado a la 3 por 0.1. Si hay alguien que tiene su calculadora en este momento, por favor, para la próxima clase deben preparar calculadora, ¿ya? Por evaluación diaria, calculen esto en su calculadora, por favor. Les voy a registrar para que tengan su evaluación diaria, ¿ya? Bien, vamos trabajando, vamos trabajando. Vamos trabajando. Vamos, vamos. ¿Ya está? ¿Sale o no sale? ¿O hay error? Sale, ingeniera. Bien, apellido. Patti, Milton, Patti. Milton, Patti. Milton. Milton, Patti. Hoy su participación está registrada. ¿Alguien más que ha logrado sacar este resultado? Por favor. Sí sale. Susana también. Susana, bien, Susana. Listo. Entonces, fíjense, no es difícil, ¿no? Entonces, lo más difícil es saber qué datos tengo, ¿no? Entonces, datos anotamos y luego calculamos. Bien, hemos dicho que este resultado se debe interpretar siempre, ¿no? Es necesario interpretar. No dejarlo así, el resultado, ¿no? En la evaluación les voy a pedir que, por favor, aparte de que calculen esto, también tienen que escribir esto, ¿no? Que es
7 es la probabilidad, armamos el resultado. Es la probabilidad de que sean necesarios 4 intentos hasta lograr la comunicación, siendo que la probabilidad de éxito o de lograrlo es de 0.1. ¿Sí? Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? Con estas mismas palabras se debe armar la respuesta. ¿Listo? Ok. Entonces, al igual que en la distribución de Poisson y cualquiera de las distribuciones, puede ocurrir de que no necesariamente tengamos que calcular cuándo ocurren cierta cantidad de intentos, sino también puede ser mayor, igual, menor que, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejemplo ahora. Pero antes, nos habían dicho que existe también la fórmula de la media o el promedio y la varianza, ¿no ve? Entonces, que es simplemente reemplazar los valores que ya tenemos. Pero en este caso, vamos a ver un ejemplo, calcular el número esperado de intentos hasta lograr la comunicación. Dice, si yo voy a estar con esa probabilidad de éxito, que era 0.1, y ahora, ¿cuántas veces voy a intentar hasta que me pueda comunicar? A ver, haré un cálculo aproximado, ya que sé estadística, ¿no? Entonces voy a sacar un promedio. Mi promedio dice que es 1 sobre P. 1 sobre 0,1, porque P ya lo tengo. 1 sobre 0,1 divida, nos va a salir 10. ¿Cómo se interpreta esto? Dice, tras 10 intentos se logrará la comunicación. Puede ser la primera, nada. Segunda, nada. 10. Tras 10 intentos, según la probabilidad de éxito que yo tengo, voy a poder comunicarme, ¿verdad? Y la varianza de la misma forma, ¿no? Sigma al cuadrado, simplemente reemplazo en vez de Q09, en vez de P01 al cuadrado, y ustedes pueden calcular un resultado acá, ¿no? Que es agarrar la calculadora y poner a manera de práctica, ¿listo? Bien, calcular la probabilidad de que sean necesarios 6 intentos, siendo que ya se han efectuado 4 intentos. Ah, aquí estamos hablando de una probabilidad, siendo que ya ha ocurrido otra, ¿no? Que se han efectuado 4 intentos sin éxito. ¿Ustedes recuerdan la probabilidad condicional? ¿Mm? Sí, ¿verdad? En la probabilidad condicional había este símbolo, ¿no? Que es como una rayita. En algunos textos está un poquito así, como una división, digamos. Dice, la probabilidad de que pase esto, dado que ya ha ocurrido esto, ¿no? Es una condición. Entonces, si hablamos de la distribución geométrica, existen esta propiedad, ¿ya? Entonces, con el afán de que se pueda simplificar el ejercicio, es decir, hacerlo más fácil, dice, ¿cómo se interpreta esto? Y se puede calcular así, ¿sí? Así de esta manera. Más cortito, ¿no? Dice, la probabilidad de que ocurra, ¿no? Ocurra un determinado experimento, dado que la misma variable, fíjense aquí, mayor que la variable que nosotros tenemos en el problema, ¿no? Si hablamos del ejemplo, por ejemplo, ¿cómo entenderíamos esto? Calcular la probabilidad de que sean 6 intentos, siendo que se han efectuado 4 intentos sin éxito. Entonces, se han efectuado 4 intentos, ¿ya? 4 intentos sin éxito, dice, ¿no? Y ahora, que sean necesarios 6 intentos. Entonces, este valor que está aquí vamos a poner en vez de K, y el resto, para completar a 6, vamos a poner aquí. ¿Ya? Entonces, este total me tiene que dar 6. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta eso? Simplemente la probabilidad cuando la variable es mayor a 2, en este caso. ¿De dónde sale este 2? Si se fijan acá, esta variable S va aquí, ¿no ve? Entonces aquí ya que tenemos 2, va a ir aquí, ¿no? Y simplemente se utiliza eso. ¿Cómo puedo yo calcular eso? Si hablamos de la fórmula de la distribución, hemos dicho que la suma de todas las probabilidades tenía que dar 1, ¿no ve? La suma de todas. ¿Cuáles son esas probabilidades? Puede ir 0, 1, 2. ¿Por qué 1 aquí? ¿Por qué desde 1? ¿Y por qué no desde 0? En algún ejemplo iba desde 0, ¿recuerdan? Entonces, si yo voy a
tratar de comunicarme. Para comunicarme mínimamente, ¿cuántos intentos tendré que hacer? ¿Cero? No, no. Por eso el cero no va aquí. Porque tendría que hacer, si yo quiero comunicarme mínimamente, tiene que ir un intento, ¿no? 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos, 1000 intentos, infinito intento. ¿Sí? No tengo el final. Por eso que esta distribución, la suma, está así con puntos suspensivos. Pero va desde 1 porque en el caso, en el ejemplo, tengo que hacer mínimamente un intento, ¿no? Porque 0 ya no tendría sentido. Si hago 0 intentos y ahí le pongo x igual a 0, nunca va a ser, ¿no ve? En cambio, en el otro sí, podía ocurrir que haya 0 intentos de suicidio, sí podía ocurrir, ¿no? En este caso no. Bien. Entonces, ya que voy a resolver este problema que dice mayor a 2, ¿no? Entonces, voy a trabajar desde aquí para este lado, eso es lo que me interesa, ¿no? Pero como aquí no hay final, entonces cuando no hay final, ¿qué hago? Trabajo por el otro lado, ¿no? Este lo voy a pasar aquí a restar, este lo voy a pasar a restar, y ese lado va a ser el mismo resultado que la parte que está con negro aquí, ¿no? Calculo por este lado, ya que esta es una ecuación. Entonces este lo estoy pasando aquí, miren, a pasar negativo, negativo. Voy a hacer este cálculo y listo. Y ya he obtenido este lado, ¿no? Es igualito. Entonces 1 va 1. Para la probabilidad cuando x es 1, simplemente voy a trabajar con la fórmula, ¿no? La fórmula que dice q elevado a la k menos 1 por p. Ya tenemos Q, ya tenemos P, ¿no? En nuestro anterior ejemplo, aquí está P y aquí está Q, ¿no? Bueno, voy a reemplazar cuando K vale 1 y cuando K vale 2. Aquí está este otro cálculo. ¿Cuál es K? Aquí está K, ¿no? K. XK, ¿no? Esto hemos trabajado cuando K valía 4 intentos, ¿no? Aquí está K, 4 intentos. Ahora vamos a trabajar cuando K vale 1 y cuando K vale 2. Esto es para K vale 1 y esto es para K vale 2. Trabajamos con la calculadora y hacemos este cálculo y debería salirnos 0.81, que significa que es el 81%, ¿no? Entonces, no complicarse tanto con esta fórmula, sino simplemente entender que cuando se debe calcular la probabilidad de un determinado evento, dice que ha ocurrido otro anterior, entonces, fíjense, había sido, simplemente tomamos el ejemplo de la diferencia de estos, 6 menos 4, ese es el número que voy a poner aquí, ¿no? Ya, la diferencia de estos dos, aquí. Y voy a calcular mayor que. Ya no voy a trabajar con esta forma, porque si ustedes recuerdan la fórmula de la probabilidad condicional, ¿qué decía? Decía intersección de este primer evento con el segundo dividido entre este, ¿no ve? Y es más difícil calcular, ¿ya? Bien, aquí terminamos con lo que es la geométrica y dice un lote contiene 100 piezas de un proveedor de tubería local y 200 unidades de un proveedor de tubería del estado vecino, o sea, 2 tipos de tuberías. Si se seleccionan 4 piezas al azar y sin reemplazo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? Ya, si nosotros relacionamos este problema con los anteriores, ¿a cuál de las distribuciones pertenecerá? Tenemos un lote de 100, de 100 de un tipo de tubería y 200 de otro tipo de tubería, ¿no? De estas se seleccionan, dice, 4 piezas al azar y sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más piezas de muestra sean del proveedor local? 2 o más piezas. Primero aquí dice que todas sean del proveedor local. Luego, que 2 o más, ya estamos hablando de una desigualdad. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una pieza también es una desigualdad, ¿no? Y la siguiente tarea, una evaluación consta de 20 preguntas, cada una tiene 4 posibles respuestas, cada una de las 4, una correcta y 3 incorrectas. Una persona sin conocimientos responde tantas preguntas como sea necesario. ¿Cuál es la probabilidad de que acerte con la respuesta correcta en la sexta pregunta?
y cuál el número esperado de preguntas que debes responder hasta contestar una correctamente, ¿no? Y por eso, entonces estos ejercicios lo que se tiene que hacer es resolver de acuerdo a las distribuciones que nosotros tenemos, ¿no? En este caso hemos hablado de la hipergeométrica, entonces en este último se encuentran ejercicios, pueden resolver dependiendo si corresponde a la hipergeométrica o corresponde a la geométrica, ¿no? Con eso nosotros